Buenos días a todos y a todas. Según Danori, vamos a empezar con la comisión informativa. En primer lugar, y el primer punto del orden del día, bueno, en primer lugar le voy a dar la palabra a José Antonio para que haga la lista de convocados. José Antonio. Gracias, Juan Carlos. Para dejar constancia en la grabación del videoacta de los concejales y concejalas que asistís, hoy se celebra la sesión bajo la presidencia de Juan Carlos Abascal en ausencia del alcalde Carlos Totorica y la participación de José Ramón Gombau, Beatriz Gámez, José Luis Araujo, Miguel Ledesma, desplazado, Paul Yarza, Mireia, que asiste representada por Paul, y Arredondo, Mireia Arguinzoni, y Arredondo, Jorge Sasola, Silvia Serrano, Fernando Lecumberri, Jesús Martín y Julen Domínguez. No asisten el mencionado Carlos Totorica, Javier Lobato, Ollane Suárez y Arritoquita Araite. Gracias. El segundo de los puntos del orden, el primero es invitación a los concejales asistentes a que comuniquen cualquier interés relevante que pudiera existir en relación con cualquiera de los asuntos incluidos en el orden del día de la sesión. El segundo de los puntos del orden del día es aprobación del acta de fecha 15 de noviembre de 2016. ¿Alguna consideración? ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? El tercero de los puntos del orden del día es presentación de la empresa ICBBK Dravet Síndrome Fundación instalada en el Izarra Center. Tenemos con nosotros, y para mí es un auténtico placer, poder presentaros a Javier Loroño y a Ignacio Carrera. Para mí ha sido un placer el poder trabajar con ellos, ya que es un proyecto con el que me ha tocado colaborar con ellos. Es un proyecto precioso, un proyecto en el que se combina tecnología, en el que se combina innovación, en el que se combina el hecho de poder trabajar con un grupo de personas que desgraciadamente tiene la desgracia de padecer una enfermedad rara, como en este caso es el síndrome de Dravet. Es un tipo de enfermedad en el cual muchísimos niños y niñas lo que sufren son muchísimos casos de epilepsia prácticamente de manera diaria, y esto lo que viene a suponer es que básicamente genera pues incertidumbres, miedos en los padres, y esto lo que hace ante todo y sobre todo es el hecho de ver cómo ellos pueden como padres poder trabajar diferentes prototipos, proyectos y diferentes cuestiones que puedan servir no solamente a la Fundación Síndrome de Dravet y a las personas que padecen síndrome de Dravet, sino incluso a otro tipo de personas que tienen también enfermedades raras. De hecho, pudimos compartir, no sé si ya os acordáis, hace 2 o 3 años pudimos ver aquel proyecto que compartían con el Hospital de la Paz de Madrid, en el cual, gracias a un determinado proyecto de Big Data, lo que les permitió es poder tener un test genético a un precio muy razonable, que para ellos es absolutamente relevante en la medida en que para personas que tienen enfermedades raras, pues uno de los elementos que es esencial es el poder detectar qué tipo de enfermedad exactamente tienes, para que ante todo y sobre todo puedas tener la medicación correcta y adecuada. Para nosotros es un honor, los tenemos en Izarra Center, es una de las empresas que tenemos en Izarra Center dentro de nuestro edificio de emprendimiento. Es un proyecto que está compartido por, en este caso, BBK, está también Fundación Síndrome de Dravet, está el Ayuntamiento de Erma, y para nosotros es un placer el poderlo recibir y que nos puedan explicar el proyecto. Adelante. Hola, buenos días. Soy Ignacio Carrera, el presidente de la Fundación Síndrome de Dravet. Primero, dar las gracias a Juan Carlos por estoy abrumado por la presentación, y sobre todo al Ayuntamiento por recibirnos y dejarnos explicar lo que estamos haciendo pues en nuestra oficina aquí en Ermua, todo el trabajo que estamos desarrollando. La Fundación Síndrome de Dravet es una fundación que se encarga de investigar, pues como el propio nombre dice, el síndrome de Dravet, que es una epilepsia genética que, aparte de no tener a día de control porque no hay un medicamento eficaz contra ello, hay medicamentos antiepilépticos genéricos, pero no son efectivos porque, al tratarse de una mutación muy clara, pues no atacan directamente al problema que genera esta mutación genética. Pues aparte de crear crisis convulsivas, pues en muchos casos diarias y múltiples, bueno, depende de cómo sea el caso, se pueden espaciar en el tiempo,
pues no solo eso es lo más espectacular que tiene la enfermedad, porque cuando pues, un niño, una persona convulsiona, no tienen por qué ser niños, o sea, hay también adultos convulsiona, pues llama mucho la atención, y una persona tira en el suelo pues convulsionando, sino crea otro tipo de problemas, en la inmensa mayoría de los casos un retraso cognitivo de moderado a severo, en un porcentaje también muy importante de los casos un autismo, un cierto grado de autismo, generalmente también severo, crea problemas de movilidad, caminan regular, problemas de comportamiento, hay una mortalidad del 20% antes de los 18 años, entonces pues hay muchos problemas derivados no ya solo de lo espectacular que es una crisis convulsiva, sino otro tipo de problemas que genera la enfermedad. Y nos dedicamos pues a tratar de buscar una cura para nuestros hijos, o como es mi caso de mi hija Eva, 4 años, o ya adultos, como hay otros casos que van teniendo años y van viendo pues, que no se consigue la cura para su hijo ya adulto, pero siguen ahí con la esperanza de algún día poderlo curar, porque al ser una enfermedad genética y saber cuál es posible una cura. Ahora, con bien la terapia génica será posible una cura en más o menos años, pero algún día llegará, y mientras estamos pues, haciendo proyectos para mejorar la vida de los pacientes y de los familiares que lo sufrimos, ¿no? Bueno, pues estamos en el centro aquí de Ermua, donde bueno, pues tratamos de, como decimos, tenemos aquí la oficina con los trabajadores, lo que es la fundación, estamos esparcidos por toda España, pues todos los padres, muchos padres que colaboramos, pues estamos, el patronato, formamos parte, pues estamos gente en Madrid, en Bilbao y en Alicante, pero bueno, luego hay, pues como todos tratamos de buscar medios para financiar la investigación de la enfermedad, pues hay gente en Navarra, en San Sebastián, en Alicante, en Murcia, bueno, por todos lados ahí tenemos padres buscando recursos para la enfermedad. Entonces, bueno, a día de hoy tenemos varios proyectos que estamos aquí desarrollando. El primero, uno que creo que ya se os presentó en su momento en el Ayuntamiento, que es el Inclusive Smart School. Ahora os hablará Javi mejor de los proyectos, que es el técnico, uno de los técnicos que tenemos trabajando aquí, puede darlos mejor. Guacean, que es una plataforma de toma de datos que puede servir y que esperamos que sirva para mejorar la calidad de vida de las enfermedades. Tienen un problema, ahora respondremos un vídeo, que es cómo se centralizan los datos. De hecho, pues hay hospitales donde se sigue tomando la información a mano y no se pasa en ordenador, pero aunque se pase en ordenador, esa base de datos no se comparten. Lo que queremos es que todos los pacientes, no solo el síndrome de Dravet, sino esta plataforma está preparada para cualquier enfermedad neurológica a día de hoy, epilepsia, puedan meter ahí sus datos y el médico pueda comparar esos datos de ese paciente con otros que tienen la misma enfermedad y pueda ver si está bien tratado, si está muy alto de medicación, si está bajo, cómo está en relación a otros pacientes, y le sirva a ese médico para aprender, porque las enfermedades raras además tienen un problema, y es que hay médicos que igual ven 2, 3 casos, 5 el que más, de esa enfermedad en su vida. No saben si está bien tratado, si no, cómo comparar. Cuando uno tiene un problema de colesterol, o no sé, toma el Sintrón, pues lo toma muchísima gente y saben cuáles son los valores, cuánto tomar, y saben cómo tratarlo, porque tienen muchísimos casos. Cuando es una enfermedad rara, pues igual ves 2 a lo largo de tu vida profesional, no sabes si le llevas bien, mal o regular. Y bueno, pues es un poco. Y luego tenemos un tercer proyecto que estamos empezando a desarrollar ahora, que es el SUDEP, SUDEP es el acrónimo de muerte súbita por epilepsia en inglés. Sudden Death Epilepsy en inglés, ¿no? Ese 20% de fallecidos antes de 18 años, la mitad de ellos fallecen por muerte súbita, y es que tú te levantas por la mañana, vas a despertar a tu hijo y se ha muerto durante la noche. Y son casos reales. Ha pasado ya este año, pues somos pocos pacientes en el mundo, pero estamos muy conectados, y pues ha habido 3 casos en Portugal, este año 3 casos de Portugal, de niños muy pequeños, el más pequeño Pedro de 2 años, son casos realmente que te hiela la sangre, pero Inglaterra, Australia, Estados Unidos, Alemania. Aquí en España todavía hemos tenido un caso también este año, un chaval de Zamora. Bueno, pues es algo que hiela, y tenemos un proyecto para tratar de encontrar las causas de la muerte súbita por epilepsia, y sobre todo un dispositivo que nos alerte a los padres que tu hijo pues puede tener se puede estar muriendo durante la noche mientras tú estás tranquilamente en tu habitación durmiendo, pues no encontrártelo que fallece durante la mañana.
Bueno, aquí tenemos el Centro de Innovación Tecnológica, que es donde tenemos a los desarrolladores, que es lo que están haciendo el trabajo informático. ¿Y por qué el informático? A día de hoy, las enfermedades, como todo, casi todo en esta vida, se cura con tecnología, se cura con datos. Si hay datos, los investigadores pueden saber qué es lo que ocurre. Entonces, por eso ahí nos centramos mucho en tecnología. Aunque hemos hecho distintos proyectos más científicos, como tenemos unos ratones genéticamente modificados con nuestra enfermedad, pues pensamos que la tecnología es básica para poder curar la enfermedad, como se curan todas, con estadística, con Big Data, ahora que está esa palabra tan de moda, ¿no? Y lo que queremos es tener a nuestros hijos lo mejor posible mientras encontramos la cura, porque la cura sabemos que llegará, tardará más o tardará menos, pero si les mantenemos en buenas condiciones cognitivas, cuando encontremos la cura será más fácil que tengan una vida lo más parecida a lo normal posible, que tengan una vida, que puedan ganarse la vida por ellos mismos, que puedan tener su trabajo y que puedan pues desarrollarse sin ningún problema. Y eso lo hacemos aquí, en Ermua, en el edificio en el Health Innovation Center que tenéis aquí, y lo hacemos aquí, y es... ¿Perdón? ¿Cómo? No, claro. A ver si no va a ser aquí. Aquí todos los días y no... A ver si estoy diciendo algo malo. Perdón. Entonces, bueno, pues tratamos de hacer soluciones tecnológicas y nuevas, primero basándonos en el síndrome de Dravet, pero que puedan ser escalables a otras enfermedades raras, a otras enfermedades en principio neurológicas, que son para las que estamos pensando nuestros proyectos. Si conseguimos esos proyectos salgan adelante, desde luego romperemos esa barrera que hay entre la tecnología, la ciencia y los pacientes para curar mejor la enfermedad, para llegar mejor a los médicos, a los científicos, integrar un poco, nuestro objetivo es integrar los pacientes con los médicos, con los científicos, y si para el tener el mayor conocimiento y el que sean los pacientes los que puedan decir al científico, al médico, necesitamos esto, y que ellos lo sepan inmediatamente como, pues, qué necesidades son las que tiene pues, en este caso, el paciente para curar la enfermedad. Esto no pasa, Javi. Bueno, como os decíamos, estamos en el edificio y bueno, pues ahí tenemos la oficina donde a día de hoy hay directamente trabajando ahí 2 personas trabajando ahí, y ojalá podamos tener más desarrolladores que nos ayuden, porque cuanto más seamos será más fácil encontrar llegar antes a la cura. ¿Cómo nos organizamos? El comité de dirección, estamos, aparte de la ayuda del Ayuntamiento de Ermua con el edificio, la obra social de BBK nos ha aportado fondos para mantener, para la innovación, para tener el puesto de trabajo, y con ellos coordinamos, con Leire Aragón, que es su directora, coordinamos los proyectos. De hecho, hace 3 semanas más o menos estuvimos en Bilbao, una reunión con ellos en la sede de la obra social, explicándoles lo que habíamos hecho en los últimos meses, una reunión en la que también estuvo Juan Carlos. Bueno, pues pudo ver lo que habíamos hecho, cuáles eran el trabajo de los últimos meses. Nuestra jefa de proyectos es Yolanda Ludeña, y a partir de ahí pues bajan a los informáticos, son 2, Javi Logroño, que está aquí, e Iñaki, pues, que está en la oficina desarrollando, y bueno, pues luego tenemos distintos asesores, pues Julián Isla o Javier Castrejón, que además ellos trabajan en Microsoft, con lo que son buenos asesores tecnológicos, y Roberto González, perdón, se me había olvidado, nuestra directora de investigación es Almen Gorance, es una persona, pues, muy cualificada, ha trabajado en laboratorios en Bélgica, en Canadá, y la tenemos de asesora tecnológica. Yo, además de presidente, soy el responsable financiero de la fundación de formación profesional, soy asesor fiscal, y está Andrea Molina, desde Bilbao, que lleva también los temas económicos. En comunicación, Silvia Sagarna, la persona que ahora se dedica nuestra ahora jefa de Chus Cuesta, es la parte de los recursos humanos, lleva las operaciones, y bueno, pues eso es las personas que trabajamos aquí, somos muchas las que llevamos. Y voy a dar paso a Javi, a Javi Logroño, que es quien sabe de los proyectos. Hola,
A todos. Bueno, pues justo hace poco hemos cumplido 3 años desde que estamos aquí en la oficina de ERMA, y en poco tiempo hemos desarrollado bastantes proyectos, cerca de 8. La mayoría de ellos los hicimos en 1 año y medio, o sea que lo que toca prácticamente cada 2-3 meses teníamos que hacer un proyecto nuevo. Y el último, que es Wacean o Wacean, que es en el que estamos dedicando casi todos nuestros esfuerzos y con él llevamos más de 1 año. Bueno, pues nuestros proyectos nacen desde las necesidades que tienen los pacientes y los familiares. Entonces, el primero con el que empezamos fue un detector de convulsiones, porque muchos de estos padres tienen que estar constantemente todas las noches vigilando al niño, porque si entran en una convulsión tienen que medicarlos y si no lo medican pues se pueden morir. Entonces, lo que hicimos fue colocar una cámara enfocando al niño, y en el momento que detectara una convulsión pues enviaba una alerta al dispositivo móvil. Entonces el padre miraba el móvil, en tiempo real podía ver la cámara, y si seguía convulsionando pues actúa, va al niño, y si no pues puede intentar descansar, porque es que no tiene una vida nada normal. Este proyecto tuvo bastante repercusión y aparecimos en la revista Forbes como uno de los proyectos más innovadores del 2015, y también aparecimos en el foro de Kinect a nivel mundial de Microsoft. Este proyecto ahora mismo lo tenemos parado pues porque como he dicho, estamos centrados en el proyecto Wacean, y también se ha testeado en familias y bueno, se ha estado trabajando bastante en ese proyecto. Más adelante se realizó una simulación de la BBVA San Sebastián con una Kinect, y en el que tú te ponías enfrente de la televisión y dependiendo de los movimientos que realizabas con los brazos y los pies, pues iba a una velocidad o a otra el vídeo. Entonces, si levantabas el brazo, pues el muñeco también se levantaba. Y estuvimos en la Feria del Corredor de San Sebastián pues con una cinta de correr pues para que la gente lo probara, y les gustó bastante. Otro proyecto que ya comentó un poco Nacho es Inclusive Smart School, que lo que intenta es un programa que pretende integrar la integración escolar de los niños con discapacidad sin excluirlos del ritmo habitual que pueden tener en el colegio. Entonces, se han equipado 2 aulas, una en Azular Licea, que está en Donosti, y otro en Noain, que está en Pamplona. Entonces, se han equipado con mesas interactivas, con Kinect, con tablets y con unos ordenadores adaptados. Se realizó un equipo de trabajo con psicólogos, con logopedas, con profesores, pues para estudiar las necesidades que tenían los críos, y se hizo una recopilación de distintas aplicaciones y juegos para cada una de las tecnologías que tenemos en el aula. Y ahí van implementadas más de 1 año y siguen usándolo y están muy, muy contentos. Algunos de vosotros ya habéis estado, ya habéis visto el aula. Otro proyecto es la monitorización del sueño. Tenemos en el NH Eurobuilding de Madrid, en 4 suites, en 4 habitaciones, puesto una monitorización del sueño con la Kinect. Que tú cuando te levantas te dice que te has dormido, si has estado X minutos en sueño profundo, si has roncado, y está muy bien para descubrir gente que tiene problemas de apnea del sueño. El Driver Learn es un programa para formar a educadores, a cuidadores, a padres, en el que aprenden todo lo relacionado con la enfermedad. Se les da cursos, webinars impartido por médicos, por investigadores, por genetistas, por un poco todo sobre la enfermedad. También se realizó una aplicación para los corredores. Hay un proyecto de la Fundación que se llama el Reto Dravet. Entonces hicimos una aplicación que exclusivamente para ellos, que se pudieran apuntar a diversas carreras, que se geolocalicen y así saben en qué momento de la carrera están, a qué distancia, y pues para crear un poco de pique entre ellos. También hemos hecho diversas webs, como la web de la Fundación. Hicimos una similar al reto de Ice Bucket Challenge, que se puso de moda echarse un cubo de agua fría pues para lo de Lela, pues nosotros hicimos también algo similar para la Fundación. Luego, el proyecto que estamos centrados ahora es Wacean, que actualmente, bueno, hasta ahora los padres, como ha comentado Nacho, toda la enfermedad la apuntaban en papeles. Entonces, que ha tenido una crisis, la apuntan en un papel. Que ha cambiado la dosis de un fármaco, lo apuntan.
Luego también en un cajón pues tienen olvidado los informes, analíticas o lo que sea, todo ahí olvidado. Entonces, toda esa información es muy valiosa. Entonces, lo que hemos hecho esta plataforma para poder volcar toda esa información y aparte pues poder meter también el fenotipado, que son los síntomas que tienen las distintas enfermedades, el genotipo, puedes meter distintas escalas de calidad de vida, del estado cognitivo del paciente, un montón de escalas pues para poder cualificar al paciente. Luego puedes compararlo también con el resto. Y la plataforma está preparada para más de 7.000 enfermedades raras que hay en el mundo. Entonces, con esto se pretende que se pueda autogestionar la enfermedad. Y eso es por un lado. Y luego, por otro lado, todo ese conocimiento sirve para poder, o sea, toda esa información sirve para descubrir nuevo conocimiento, poder realizar un seguimiento de ensayos clínicos, poder acelerar la búsqueda de nuevos fármacos y, por qué no, pues encontrar la cura de las distintas enfermedades que podían almacenar en el portal. Es multiplataforma y es diseño adaptable. Tenemos la versión web, tenemos aplicación de Android y para ellos. Y algunos puntos a destacar, pues que es un diseño modular. Entonces, como os he comentado, pues puede albergar hasta más de 7.000 enfermedades raras y cada uno pues tendrá sus módulos específicos. Pues si uno es síndrome de Dravet, pues tendrá crisis, fármacos, pero si es otro tipo de enfermedad igual no tienen crisis y tienen otras cosas, entonces tienen sus propios módulos específicos. Tenemos un proyecto piloto en Estados Unidos que es el STXBP1 Disorder, que es un grupo de pacientes pues, que ya están metiendo datos también en la plataforma. Luego, la Carta de Apoyo de la Agencia Europea de Medicamentos es la EMA, que esto es algo bastante gordo, que ninguna asociación de pacientes tiene este sello. Tener este sello te abre muchas puertas frente a las farmacéuticas y demás. Entonces, también hay muchas farmacéuticas que invierten millones de euros para intentar que les marquen este sello. Y muchos de ellos no lo consiguen. Nosotros, siendo una asociación tan pequeña, poder llegar a conseguir eso es algo increíble. Luego hay otro proyecto que se llama Mi Robot X, que está dedicado para aquellos pacientes que no tengan un diagnóstico, que es lo que le comentaba él. Y pues también está metiendo datos en la plataforma. Y luego también estamos teniendo muchas propuestas de farmacéuticas pues, para desarrollar los módulos pues, con ellos, intentar desarrollar junto con ellos. Os voy a poner un vídeo que os va a explicar un poquito mejor de lo que he hecho yo el proyecto de Oacean. Fármacos, dosis, informes, dolores, historial clínico, crisis, visitas médicas, datos, datos y más datos. Desorganizados, descentralizados y en su mayoría en papel, acumulándose poco a poco y sin ayudar a nadie, como una pequeña ola que desaparece en un océano de datos, de valiosa información que se pierde, que no suma, que se queda en papel mojado. Pero eso puede cambiar, porque los pacientes pueden empezar a dar forma a ese océano, a que esos datos sumen, ayudar a cambiar las cosas, impulsar la investigación y fomentar el avance que todos necesitamos. Es la hora de los pacientes impacientes. Nace Waysan. Una plataforma 360 grados que ayuda a los pacientes, a los servicios de salud pública, profesionales y a la academia a llegar más lejos y más rápido. Un lugar donde apuntar todos los datos de la enfermedad, agregar los datos genómicos, acceder a protocolos de emergencia, grabar vídeos de eventos clínicos o crisis, hacer preguntas y participar en la respuesta, aprender y fomentar el conocimiento de la enfermedad, empezar a cambiar las cosas. Waysan, déjate inundar por la revolución. Bien, y ya para terminar con los proyectos, el último que justo acabamos de comenzar, ya se ha comentado Nacho, es SUDEP, que es la muerte súbita. Entonces, el nivel de incidencia de SUDEP es muy alto en la epilepsia, pues más lo es todavía en el síndrome de Dravet. Entonces, vamos a construir un sistema que con varios dispositivos que están colocados en el paciente, bueno, de forma no invasiva, se pueda detectar pues una parada o incluso prevenir la parada, que cuando pueda bajar una frecuencia cardíaca, pues que se pueda actuar evitando así la muerte súbita. Y ahora paso a Nacho a hablar otra vez. Pues está un poco en blanco, es el que necesitamos. Pues
ya nos estáis dando buena parte de lo que necesitamos, que es un sitio donde podamos trabajar, es una oficina donde pues a día de hoy están trabajando Javi e Iñaki, donde están desarrollando todos estos proyectos, y estamos encantados y muy agradecidos de que pues de estar aquí en Ermua y de llevar el nombre de Ermua muy orgullosos en nuestra fundación. Siempre está ahí el HBBK en todos los logos que hacemos, y nos sentimos muy orgullosos y agradecidos de la colaboración del Ayuntamiento. Y como todos, pues al final necesitamos pues también dinero, es para mantener los proyectos. Pues es un poco lo que siempre necesitamos, como todas las organizaciones, como todo el mundo. Al final a los desarrolladores hay que pagarles, a la tecnología pues hay que alimentarla, hay que tener, pues todo esto necesita un cierto dinero, y bueno, pues es lo que también la segunda pata que necesitamos, esa, bueno, pues la buscamos allá donde vamos, y bueno, pues es lo que siempre un poco pedimos y necesitamos, pues son las dos cosas: el centro de trabajo, que ese ya lo tenemos, y el financiarlo, que es lo complicado, ¿no? de las cosas. Bueno, nuestro objetivo siempre decimos que es llegar a la Luna. Llegar a la Luna, pues el ser humano ya ha llegado unas cuantas veces, pero hace 40 años que no llega. El objetivo quizás sea Marte. Nuestro objetivo es llegar a la Luna, que es curar la enfermedad. Hemos despegado, tenemos proyectos innovadores, pensamos que son muy útiles para ayudar a la ciencia a encontrar una cura para la enfermedad de nuestros hijos, pero que también paralelamente hay proyectos que sirven para otras enfermedades. Ese detector de muerte súbita no solo puede ayudar a las personas que mueran por epilepsia, sino otro tipo de patologías que pues, yo desconozco, pero con unos detectores que te puedan prevenir una muerte súbita son útiles para todos. La plataforma de toma de datos está preparada, pues esas siglas tan raras, STX1P, es otra enfermedad. Siempre las enfermedades tan raras se conocen por el gen al que afecta. Estamos trabajando con otras organizaciones de pacientes para tratar de ayudarles, porque lo difícil de hacerla es hacer la arquitectura de la plataforma, que es lo que se encargan y siguen trabajando en ella para que sea escalable, pero una vez hecha es como lo difícil es hacer los cimientos del edificio, y luego donde pones el baño es más fácil. Ya luego a qué enfermedad te adaptas esta plataforma es más sencillo, y es por eso es escalable. O sea, ayudamos a nuestros hijos, pero ayuda a muchas otras patologías o problemas que puedan existir. Una muerte súbita pues la puede tener los bebés, hay muerte súbita del lactante. Se podría poner estos dispositivos que van a ser no invasivos, pues para tratar si tienes esa desgracia de que pueda tener una parada, tratar de reanimarlo, tratar de llamar enseguida a unos servicios de urgencia para que lo reanimen. Nuestro lema es un sueño, una meta, y estamos caminando hacia ello. Tenemos un equipo de corredores Reto Dravet, los morados, que van por todos lados. En la Beovia de hace 2 fines de semana fue espectacular todos los corredores que hubo con nuestra camiseta. Estamos llegando a la meta, nos queda mucho, pero gracias a la ayuda de tanta gente y a la ayuda específica también del Ayuntamiento de Ermua con el edificio, estamos más cerca de conseguir nuestro sueño, nuestra meta, que es la cura de nuestros hijos. Muchas gracias, y bueno, pues estamos para responder. Si tenéis cualquier pregunta, cualquier duda, pues encantados de hacerlo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Fernando. Me imagino que para cualquiera de los dos. En atención primaria, el tema de la detección o el diagnóstico de la enfermedad, ¿cómo está? Pues esta enfermedad es muy complicada. A ver, las enfermedades raras tienen un grave problema, que es de conocimiento. Existen cientos de enfermedades neurológicas y muchas son muy parecidas. Entonces, cuando tu hijo tiene la primera convulsión, en esta enfermedad se produce en los primeros 6 meses de vida, aproximadamente. En el caso de mi hija fue a los 5 meses y 15 días exactos. Pues tiene la primera convulsión, y lo primero que hace es llevarle al hospital de urgencia. ¿Qué pasa? Y bueno, pues que si es crisis febriles, que hay muchos casos que convulsionan por fiebre, por elevada temperatura, y bueno, pues tendrá epilepsia. Entonces, bueno, pues si no repite, puede ser una epilepsia normal. Pero si no, es cuando los médicos, pues según le sigues llevando la segunda, la tercera, la quinta vez que le llevas a urgencias, pues los médicos, pues si han visto más pacientes, lo pueden tener el síndrome en la cabeza,
pero si no han visto más pacientes, no. Los médicos de atención primaria, si para los neurólogos es difícil acertar con este síndrome, por médico de atención primaria mucho más, porque no son especialistas neurológicos. Su labor es muy importante porque son los primeros a los que te remites, pero no son especialistas en neurológico. Entonces, su capacidad de dar diagnóstico a esta enfermedad, yo diría que es casi imposible, porque no se han enfrentado a casos en España. Que sepamos, estamos diagnosticados unos 200, ni siquiera sabemos la cifra exacta, pero somos como 200. No sé cuántos miles de médicos de atención primaria hay, pero son muchos miles. No tocan a mucho menos de un paciente que puedan tener en su vida. Entonces, no se han enfrentado a un caso así, la mayoría en su vida, como esta enfermedad, como de muchas otras enfermedades raras, no saben lo que pasa. Te vas llevando a especialistas, vas derivando. En nuestro caso, en mi caso particular, el de mi hija, fue rápido. Enseguida, después de un estatus epiléptico, es cuando convulsionan durante más de media hora. En caso de mi hija llegó a estar una vez 2 horas convulsionando y metiéndole muchas urgencias, y ves que te meten en un box y entra un médico, entran 3, entran 6 enfermeras, 3 auxiliares, un celador, sale uno, trae una máquina, trae otro, tú fuera. 2 horas es brutal. Bueno, yo llegué con media hora, pues ya me perdí la primera media hora, pero te llama a tu mujer, vende al hospital. Son 2 horas, yo no paré de llorar durante 2 horas. Pues eso, no sabes muy bien cómo o sea, el diagnóstico es complicado, el tratamiento es complicado porque los médicos no conocen la enfermedad, pero esta, ni muchas otras enfermedades raras, sabes síntomas, pero no saben qué ocurre. Entonces, tenemos ahora unos proyectos que presentaba Javi, RobotX, es un proyecto que a través de Big Data es ir metiendo síntomas de personas sin diagnóstico, que no tienen diagnóstico. Una enfermedad, pero no tienen diagnóstico. Es ir metiendo los síntomas que van teniendo estas personas y a través de un procedimiento de Big Data y de no sé cómo se llama esto, Javi. Análisis de datos, Big Data, sí. Yo iba a decir un palabra inglés que no me salía, pero es más fácil siempre usar el idioma que conocemos. Pues ese análisis inteligente irá encontrando patrones comunes, se les hará un exoma completo muy amplio de su genoma y verá si esos síntomas concretos tienen mutaciones o tienen genes que les afecten del mismo modo. Y entonces podrán decir que el gen HIJK es la enfermedad no sé qué y tiene estos 7 síntomas, 12, 27. Y la MNñO pues tendrá estos síntomas y se podrán encontrar enfermedades. Tenemos, como decimos en la Fundación, buscamos la cura de la enfermedad de nuestros hijos, pero muchas otras, porque son proyectos escalables a la mayor parte de las enfermedades, no ya solo raras, sino cualquier otra enfermedad que pueda ser más o menos común en la sociedad. No sé si te he respondido con ello, Fernando. Paul. Bueno, yo básicamente destacar un poco todo este proyecto. Cuando en alguna ocasión me oís hablar de lo que hace referencia al Big Data, precisamente tiene que ver con esto. Ahora que igual es una palabra rara, esto del Big Data, quiero deciros que yo realmente donde mejor lo sé explicar precisamente es en el ámbito sanitario, ¿no? Como consecuencia muy probablemente de mezclar los historiales médicos de miles y miles y miles de personas, en muchas de las ocasiones te permite detectar determinadas cuestiones que en un momento determinado dices, pues igual es necesario hacer no sé qué prueba a no sé qué personas de no sé qué edad, a qué tipo, para realmente conseguir resultados al final en medicina preventiva, ¿no? Y el que puedas llevar a cabo elementos de medicina preventiva lo que te permite al final es ahorrar costes, mejorar la salud de las personas y en cierto modo tiene que ver con esto del Big Data, ¿no? Al final se trata de poner en común los datos de miles y miles y miles de personas para que realmente al final, en función de una serie de parámetros, te permita detectar de dónde puede estar un poco la problemática, ¿no? Sí que suele ser bastante deseable, y esto lo iremos a hablar también en el caso de las administraciones públicas. Algunas de las cosas que tienen que ver, por ejemplo, con Smart Cities y precisamente de la de que seamos capaces de compartir datos con otras administraciones que tienen exactamente las mismas problemáticas y casuísticas, lo que nos dará en un futuro son muchos datos que nos permitirá mejorar también la toma de decisiones, ¿no? Que nos permitirá conocer cosas que quizás ahora mismo no conozcamos, y esto yo creo que es uno de los caminos a
trabajar en el futuro. No obstante, en la plataforma muchas de las ocasiones lo verdaderamente difícil es saber qué preguntar, qué datos son los que realmente son los relevantes, y es un proyecto yo creo que muy, muy bonito. De hecho, además tenéis varios vídeos, yo os he visto bastantes vídeos, claro, estoy en las reuniones permanentemente y tienen varios vídeos que están a vuestra entera disposición. Tienen algún vídeo de conocimiento de la enfermedad que padecen, de síndrome de Dravet, tiene algún vídeo referente también al detector de convulsiones, creo, y, bueno, tienen varios vídeos también que realmente explican de una manera sencilla cualquiera de los proyectos que habéis visto aquí, que igual os ayudan y que están a vuestra entera disposición si quisierais disponer de los mismos. Yo creo que están muy bien, además. Son escalables y eso yo creo que es un elemento importante, es decir, el hecho de que no solamente sirva para las personas que tienen síndrome de Dravet, sino el hecho de que puedan servir para personas, para otro tipo de personas que tienen enfermedades raras. Yo esto realmente fui capaz de verlo cuando el tema del test genético, ¿no? El hecho de que en un momento determinado un elemento de test genético que costaba en aquel entonces, quiero recordar que 2.000 o 3.000 euros, y que una familia tenga que afrontar 2.000 o 3.000 euros para hacerse el test genético, pues el hecho de que ahora haya muchas familias que puedan hacerse ese test genético a un precio bastante razonable, pues lo que... Es gratuito. El acuerdo que tenemos con el Instituto de Genética Molecular de La Paz, del Hospital de La Paz de Madrid, es que si hay un procedimiento para mandar una muestra de sangre, es como se hace una prueba genética, si manda una muestra de sangre con un determinado procedimiento médico que requiere para que la sangre además no se deteriore al INGEM de La Paz, se hace la prueba gratuita a cualquier persona del mundo. Aparte de... pues es un acuerdo que tenemos que está financiado también por la Fundación BBK, pues se han detectado casos a personas de muchos países del mundo. Entonces es un proyecto que ayuda directamente, porque cuando te recibes el diagnóstico tienes un palo tremendo, te metes en internet, ves lo que puede pasar y dices, uff, lo que tiene. Pero eso ya lo tenía antes, tu hijo ya tenía eso antes, ahora ya sabes contra lo que luchas. Entonces, el diagnóstico, que es el palo, el golpe duro que se lleva un padre, en el final es una liberación, porque ya sabes qué tiene tu hijo, ya no tiene que estar deambulando por hospitales, por médicos, por especialistas distintos de toda índole. ¿Qué tiene mi hijo? Pues va a tener no sé qué, van a hacer esta prueba, otro análisis, otro electro, otro no sé qué. Una vez que ya tienes el diagnóstico, te viene el mazazo, pero también la liberación. Ya sabes contra lo que luchar, sabes cuál es el demonio. Y entonces el tener diagnóstico es fundamental. De ahí el proyecto RobotX, el poder dar diagnóstico a muchas otras personas que no saben. Contaba antes José Luis un caso de una persona en Eibar que no tenía diagnóstico. Es angustioso para un padre el no saber lo que tiene, no saber si el medicamento que toma es efectivo o es contraproducente, si va a vivir más años, menos, cuál va a ser su calidad de vida, no sabes nada, si se va a deteriorar, si no, y eso te da, el saber te da la posibilidad de curar. Mientras no se sabe, no hay posibilidad de curar. Y luego, perdón, que la plataforma no está cerrada a enfermedades raras, también pues en el futuro vamos a meter cosas como el Alzheimer o otro tipo de enfermedades. En definitiva, como veis, son muchos proyectos, combinan elementos que tienen que ver con enfermedades raras, pero también tienen que ver con lo sociosanitario, que tienen que ver con la apuesta tecnológica, y que, como no puede ser de otra manera, algunos de estos proyectos están en estos mismos instantes testeándose precisamente para que realmente en un momento determinado se puedan llevar al mercado. Es decir, al final y en definitiva de lo que se trata es de ver cómo a través de algunos de estos proyectos se pueden luego financiar otro tipo de proyectos que se puedan desarrollar. Pues nada, muchísimas gracias a Nacho y a Javier. Muchísimas gracias por haber estado, y cualquier cosa, cualquier elemento, si quisierais, por ejemplo, ver buena parte de estos vídeos, yo los he visto todos y realmente te dan un conocimiento importante de lo que es la enfermedad, de los proyectos, y yo creo que son bastante didácticos, o sea que si quisierais poder disponer de los mismos, encantados de poderos ofrecer. El cuarto punto del orden del día es información sobre las alegaciones del Ayuntamiento de Ermua a la propuesta de resolución formulada en el procedimiento de infracción incoado por la directora de la Agencia Vasca de Protección de Datos en relación con la publicación en la web municipal de los datos de identificación profesional de los empleados y empleadas públicas del Ayuntamiento de Ermua. Este punto lo va a tratar José Antonio. José Antonio. Gracias, Juan Carlos. Antes un par de notas simplemente para dejar constancia cómo a las 9:39 se ha incorporado Javier
y unos minutos después, a las 9:43, Arri. Por lo tanto, estarán constando en el acta como asistentes. Y la advertencia que siempre os hago, dado que se ha producido en el punto 3, una vez realizada la votación del acta, apareceréis como abstención, reflejado como abstención, por el hecho de estar ausentes en la votación de ese punto, como está establecido en la norma. Bueno, hecha esta aclaración, me han pedido también, pues, dado que el tema pues, está un poco ya visto, trillado, tenemos información previa, que sea, y la sesión pues, tiene varios puntos siguientes, que sea breve, y lo voy a intentar. Pero lo voy a intentar permitirme con ese matiz de que hay varias cosas que sí me gustaría poder puntualizar mínimamente. Estamos en la fase de propuesta de resolución y ahora lo que se ha abierto es plazo para que el Ayuntamiento alegue. Estamos ya en el final del procedimiento de sanción, de tal manera que lo que ya queda después es única y exclusivamente la resolución definitiva que, a la vista de la propuesta realizada por la instructora, designada por la directora de la agencia y las alegaciones que nosotros interpongamos, la directora de la Agencia Vasca de Protección de Datos dictará esa resolución. Por lo tanto, ya estamos en la fase final del procedimiento. En nuestras alegaciones lo que venimos a decir es reiterar todo lo dicho hasta ahora y, además, aportamos una serie de elementos nuevos a la vista de cómo ha ido evolucionando el expediente. Y la primera cosa en la que me centro en analizar es cuando en la propuesta de resolución la instructora hace referencia a determinado informe de la Agencia Española de Protección de Datos, que el resto de las autoridades de control que existen en nuestro país pues hacen suya, lógicamente, esa doctrina y la extienden. Recordamos un punto previo. Aquí estamos discutiendo si lo que ha hecho el Ayuntamiento de Ermua tiene amparo en una norma, es decir, si hay una disposición que dice que eso se puede hacer o no se puede hacer. Porque el principio básico es que todo aquello en lo que no hay consentimiento de la parte no se puede publicar, excepto que sea una ley la que diga que se puede publicar. Así ocurre, recordamos, en muchas materias, pues, por ejemplo, pues, todo lo que es acceso a función pública, incluso en procedimientos de infracción, sanción, por ejemplo, las multas de tráfico. Estamos acostumbrados a ver que cuando no ha sido posible notificarlas directamente a las personas afectadas, la forma de cumplir ese requisito es publicándolas en los boletines oficiales correspondientes. Son excepciones a la norma, y eso es lo que habilita a que precisamente se pueda hacer. Y aquí el meollo de la cuestión estaba en el artículo 2, apartado 2 del Real Decreto que desarrolla la Ley de Protección de Datos. Aquel en el que, recordamos, decía que las personas jurídicas, un ayuntamiento es una persona jurídica, podemos publicar determinada información de contacto de las personas que trabajan en esa empresa. Sí consisten en el nombre, apellidos, fax, número de teléfono, correo corporativo, cargo, puesto, función desempeñada. Hasta ahí aparecía meridianamente claro. Lo que viene a decir la Agencia Española en ese informe del 18 de febrero del 2010, creo recordar, del 2008, lo que viene a decir es que esto no está claro y que debe ser matizado. Y en ese intento de matizar lo que significa, dice, debe de complementarse lo que dice el párrafo 2 con lo que tiene previsto el párrafo 3 de la misma norma. Esa norma lo que viene a decir es que cuando se trata de datos relativos a empresarios individuales, fontaneros, médicos, abogados, etcétera, que cuando se relacionen y se publiquen esos datos, tiene que hacerse en función de precisamente esa condición profesional, etcétera, que les caracteriza. Y dices, bueno, ¿dónde está un poco la novedad? Entonces, yo lo he leído varias veces, sigo sin entenderlo. Y como sigo sin entenderlo, lo que voy a hacer es leer textualmente esa parte, porque si alguno de vosotros conseguís entenderlo y me lo explicáis, pues yo muy agradecido, pero sinceramente me cuesta mucho.
y para evitar que haya ninguna tergiversación de los términos, prefiero leerlo. Claro, a mí lo que me llama la atención es cuando la agencia en el informe dice: de este modo, la finalidad del tratamiento debe perseguir una relación directa entre quienes tratan el dato y la entidad, y no entre aquellos y quien ostente una determinada posición en la empresa. De este modo, el uso del dato deberá dirigirse a la persona jurídica, siendo el dato del sujeto únicamente el medio para lograr esa finalidad. Un poco complejo, pero hasta ahí yo creo que todos lo estamos entendiendo. Claro, aquí es donde viene la madre del cordero y dice: así sucederá en caso de que el tratamiento responda a relaciones business to business. Bien. De modo que las comunicaciones dirigidas a la empresa simplemente incorporen el nombre de la persona como medio de representar gráficamente el destinatario de la misma. Dice, por el contrario, si la relación fuera business to consumer, siendo relevante el sujeto cuyo dato ha sido tratado no solo en cuanto a la posición ocupada, sino como destinatario real, entonces aplíquesele la Ley de Protección de Datos. Dices, vale. Y a mí lo que me sorprende es que la propuesta elaborada por la instructora del procedimiento dices, esto es business to business, lo que hace el ayuntamiento. Yo digo, vale, estoy dispuesto a aceptar pulpo como animal de compañía, pero dime por qué consideras que es business to consumer y no business to business. Porque es que no me lo estás aclarando. Llegas a la conclusión de que esto es así, pero no me dices por qué has llegado a esa conclusión, lo emites. Claro, eso ya de entrada, sin pertenecer al mundo jurídico, todos ya sabéis que hay algo que chirría. Es decir, para poder haber una imputación, una acusación, tendrá que haber una justificación, una motivación. Yo no puedo condenar a alguien sin decirle de qué le acuso. Eso es un principio básico en cualquier, no solamente derecho penal, sino el procedimiento sancionador, del cual bebe precisamente del derecho penal. Entonces, el principio de que la acusación tiene que ser acreditada, tiene que estar reprobada, y aquí no se acredita en ningún momento por la instrucción en la propuesta que se está elaborando. Por eso, lo que venimos a decir es que, además, la propia agencia tiene elaborados otros informes posteriores con el intento de aclarar. Claro, ya cuando entramos en derecho a interpretar y aclarar lo que en principio en la norma estaba claro, resulta que después nos sorprendemos de que la gente diga, claro, estos juristas, somos gente de entrada sospechosa, porque parece que estamos dedicados a producir oscuridad donde en principio no la había. Y de cuál es la necesidad, además, hacerlo introduciendo términos de otro idioma y que hacen mucho más compleja la comprensión de la realidad. Yo me he fijado en un informe del mismo año de la Agencia Española de Protección de Datos cuando trata de analizar precisamente cómo se deben de interpretar, y en la denominación del informe se reproduce expresamente, dice, los ficheros de contactos en las empresas. Trata de analizar precisamente lo que se decía en el anterior informe de cuáles debían de ser los requisitos. Porque, claro, decía, 1, tienes que publicar lo que dice exclusivamente el apartado 2 del artículo 2. Es decir, cualquier otro dato que publicaras, eso ya sería un exceso. Y, por lo tanto, no estaría amparado. Que recordamos, nombre y apellidos, cargo, puesto, función desempeñada, el teléfono de contacto, fax, habla y correo corporativo. Por ejemplo, si se publicara el DNI, eso sería un exceso. Por lo tanto, eso no estaría amparado. Claro, yo lo que le digo a la agencia es, hasta ahí vamos bien. Esto que dices que es un primer requisito, lo estamos entendiendo correctamente. No nos hemos extralimitado, puesto que no hemos puesto absolutamente nada más de lo que estaba ahí contemplado. Claro, al ligarlo a continuación en el informe primero, aquello del business to business o to consumer, ¿qué quiere decir? Pues yo creo que es mucho más claro el sentido, y por eso lo voy a leer también de ese otro informe, cuando interpreta qué quiere decir esta cuestión. Y dice expresamente, dice, a la vista del informe adjuntado, podemos señalar que el artículo 2, apartado 2 del Real Decreto que desarrolla el reglamento, solo excluye del ámbito de aplicación de la normativa de protección de datos de carácter personal los ficheros que contengan únicamente los datos taxativamente señalados en el mismo, y que la finalidad de dicho fichero sea relacionarse con esa persona por el puesto que desempeña en la empresa. El destacado en negrita en el texto es mío, no es del informe. Esto es lo que me permite concluir, primero,
si la agencia entiende que esa no es la finalidad de nuestra publicación, debe acreditarlo, debe probarlo. Es decir, la carga de la prueba, yo soy inocente mientras no se demuestre lo contrario, excepto que no me haya enterado y el 24 de la Constitución lo hayamos hecho saltar por la ventana en este tiempo. Pero debe de ser probado en el proceso de instrucción. Si yo estoy declarando que la finalidad de publicar, de que el secretario del Ayuntamiento de Ermua, y voy a circunscribir los datos a mi persona pues para evitar herir cualquier sensibilidad, es José Antonio Fernández Celada, alguien puede pensar, este señor es un exhibicionista, ¿vale? Estoy dispuesto incluso a aceptar lo que así sea. Pero si estoy diciendo que es para que, si alguien quiere ponerse en contacto, ¿le importa decirme? Porque claro, es la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que va a ocurrir cuando un ciudadano ejerciendo el derecho de acceso a la información diga, ¿me puede usted decir cómo se llama el secretario de su ayuntamiento porque quiero ponerme en contacto personalmente con él? Todos sabemos que con dirigir un escrito al Ayuntamiento de Ermua a nombre de su alcalde, sin más, va a llegar. No va a haber ninguna dificultad para que el escrito ingrese. Pero a todos nos gusta, y de hecho, cuando vamos a contactar con una empresa, con cualquier otro ayuntamiento, con organización pública, intentamos, oye, por cierto, pásame con el secretario, ¿cómo se llama? ¿José Mari o María José? No importa, ¿no? Pero sí que tiene su cosa y todos lo provocamos, lo buscamos, lo necesitamos, porque pensamos que nos facilita la relación. Pero no porque queramos intimar con el tal José Antonio o Antonia José, no, sino simplemente porque queremos establecer una relación mucho más natural, profesional. Entonces, si esto es así, si esto lo estamos declarando, yo creo que es la agencia la que tiene que demostrar que eso no es así, que lo que estamos facilitando es que se establezcan relaciones de negocio y comerciales con cada uno de nosotros al margen de nuestra posición ocupada en la empresa. En la empresa Ayuntamiento de Ermua, entiéndase, ¿no? Claro, esto lo que provoca es bastante indefensión, pues porque es difícil argumentar de contrario cuando la otra parte no te está diciendo de qué te está acusando. El otro elemento sobre el que hemos hecho alguna reflexión, claro, cuando se nos dice, precisamente para desmontar nuestros argumentos, es que el propio ayuntamiento, en la normativa que está exponiendo, está dejando claro que los policías, en este caso porque era el objeto originario de la cosa, se identifican precisamente a través de un número de identificación profesional. Pues le volvemos a decir a la agencia que no ha entendido, quizás sea cierto que no hemos explicado bien, y, por lo tanto, nosotros también en este caso hemos provocado la oscuridad. Pero cuando hemos citado toda la normativa, desde la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad hasta el último reglamento que regula a nivel, pues no sé, de Guardia Civil, Policía Nacional, Mossos de Escuadra, policías autonómicas y locales que por ahí existen, decíamos, en todas ellas se ha optado por un modelo. Y en el caso concreto nuestro se ha dictado no una norma de imperativo cumplimiento para todas las policías locales de Euskadi, sino que la orden de la consejera de Interior, de Seguridad, perdón, precisamente en su exposición de motivos decía, dentro de los distintos modelos optamos por este porque nos parece mucho más razonable que sean las propias entidades las que se vayan incorporando, pero no por un imperativo legal, sino por un convencimiento. De tal manera que lo que se vaya consiguiendo, pues a lo mejor es un ritmo distinto a cuando actuamos, pues porque la ley dice que hay que hacerlo y nos sentimos controlados. Pero claro, la propia norma, le decíamos, no está diciendo que sea el único medio. El único medio en lo que se refiere a el aspecto del uniforme. Pero yo, aparte del uniforme, me identifico bajo otros criterios también. Todo lo ateniente a función pública es de obligado cumplimiento, pero no solamente para este secretario, sino para cualquier agente, un administrativo y el peón enterrador de la Brigada de Obras. Tenemos normas que se refieren a cómo desarrollamos nuestra competencia profesional específicas, seguro, y son distintas unas a otras. Luego hay un marco común de procedimiento, pero hay otras en todo lo que es gestión de función pública que son comunes, en las que la condición de policía, claro que es importante para algunas cosas, y a lo mejor alguna incluso hasta tengo la oportunidad de citarla más adelante, porque recordamos que el otro elemento importante de la propuesta de resolución de la agencia es, claro, es que con esto se ataca la intimidad de los funcionarios y la seguridad. Claro, a mí esto me hace reflexionar
y algo que no recordé y no utilizamos como argumento hasta este momento. Ya desde el año 64, es decir, viene de muy antiguo en nuestra legislación de función pública, aunque la normativa se refería a los funcionarios civiles del Estado, ya se decía que los nombramientos de aquellas personas que desempeñamos puestos en la función pública deben ser publicados, en aquel entonces en el Boletín Oficial del Estado, porque no había ningún boletín más. Pero hoy en día tenemos los boletines del Estado y los de cada comunidad autónoma, y en nuestro caso concreto, además, el de los territorios históricos. En lo que a nosotros nos afecta, el de Vizcaya. Bueno, pues todas esas normas se han ido repitiendo y están ahí y forman un acervo jurídico consolidado en nuestro ordenamiento jurídico de función pública. Mencionamos el reglamento de ingreso, que aunque se refiere también al personal de la Administración del Estado, cuando no existía una normativa específica que regulara otros ámbitos sectoriales, en la Administración local los aplicábamos de manera supletoria, por razón de analogía. Pero si hablamos incluso en el tema de policía, pues bueno, pues el decreto del año 94, el 315, que regula el reglamento de ingreso en la policía del País Vasco, hablamos ya de la policía local, expresamente establece que todos los nombramientos, también de los policías, pero digo más, como no podía ser menos, el resto de funcionarios ya lo teníamos en la normativa, pero además, si había alguna duda para los policías que su nombre, 2 apellidos y el cargo al que acceden está publicado, en este caso, en el Boletín Oficial del País Vasco. En nuestro caso, sería para Arsena, por ejemplo, en nuestro caso, el ámbito competencial, al ser el territorio, lo publicamos en el Boletín Oficial de Vizcaya. Y otra vez, pues para acreditar que esto es así, que no nos lo estamos inventando, aprovecho el hecho de, y digo, bueno, no voy a poner de los policías cuando se ha publicado en el boletín para no hacer más grande la herida, pero sí que recuerdo que, por ejemplo, en el Boletín Oficial del Estado, en el número 47 de 24 de febrero de 1989, hace muchísimo tiempo ya, se publicaba una resolución, la de 15 de febrero de ese año del 89, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se nombran funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional a los aspirantes que han superado las pruebas y cursos selectivos de formación para el acceso a la subescala de categoría de entrada. Y, entre otros, se cita a un tal José Antonio Fernández Celada, el que os habla. Curiosamente, en aquella época, ver el año 89 respecto al de aprobación de la Ley Orgánica de Protección de Datos, se publicaban también nuestros DNIs. Bueno, pues yo aparezco ahí publicado y eso lo podéis contrastar cualquier buscador, vais ahora y lo buscáis, porque ahí está. Yo, cuando digo que el secretario del Ayuntamiento de Ermua es un tal José Antonio Fernández Celada, no estoy dando más información de la que ya por ley estoy obligado a publicar. Otra cosa es que la estoy centralizando, estoy facilitando la búsqueda. Luego veremos, ¿eso es algo malo? Bien, pues puede ser que lo sea. No lo sé, ya veremos. Si esto no ha quedado lo suficientemente claro, a mí una de las cosas que me preocupa es que la instructora, en su propia propuesta de resolución, esté dando por válido el hecho de que con lo que hemos actuado estamos poniendo en riesgo la seguridad de nuestro personal, en nuestro caso de los agentes de la policía. Digo, si hay un concepto jurídico indeterminado, hay muchos que ya los conocemos, pero el de seguridad también lo es. ¿Eso qué significa? Si yo digo que hay una afección a la seguridad, tendré que acreditar, tendré que motivar, tendré que justificar por qué esto afecta a la seguridad. Es que si no, no hay quien baile. Permitidme que lo diga así, porque si todos empezamos a hablar en esta sala o en cualquier otro entorno apelando a los derechos inmanentes a la seguridad, etcétera, y no concretamos en qué se afecta o se ve afectada, no es posible entendernos, porque cada uno vamos a entender una cosa distinta. Hombre, además, en una organización como la nuestra, en la que el aspecto seguridad de los agentes ha sido una preocupación acreditada, visible, a diferencia de otras policías municipales, les hemos dotado hasta de chalecos anticortes, guantes anticortes, chalecos antibalas, es decir, o sea, nunca hemos escatimado un euro en tema seguridad de nuestro personal, en absoluto, y menos en esta materia y menos en este ámbito.
yo reconozco, y así lo declaro en el propio informe, que hay un momento, llegados a este punto, en el que digo que por higiene mental necesito estallar. Necesito decir, aunque sea una butade, reconociendo que lo es, pero ya está bien de tomarnos el pelo con el tema de la seguridad. Porque si hablamos de problema de seguridad en este país, lo que digo es, los años de plomo, cuando ETA, efectivamente, entre las 858 víctimas que mató, hubo 28 policías municipales y funcionarios locales, no del País Vasco, sino de toda España. Efectivamente, 25 de ellos fueron policías locales. Uno fue secretario, el Dispáster, y otros 2 fueron conductores de la grúa de Muchamel de Alicante. Pero fuera de esa excepción, es que yo no he encontrado, perdón, el pasado 26 de octubre salió en el Diario Vasco que al secretario de Elgoibar, pues, y a otra funcionaria municipal, a una administrativa, pues alguien cabreado, pues le arreó. Vale, pues le arreó. Claro, que ahí fuera hay gente indignada, cabreada, irritada, encolerizada, frustrada, e incluso alguno pasado de rosca, pues como la vida misma. Es que esto es así. Yo no voy a decir lo contrario, que en cualquier momento cualquiera de nosotros, pero cualquier persona de fuera, simplemente por quítame aquellas pajas alguien le pueda poner el ojo morado, pues sí, pues es que es así, eso es un problema de seguridad. Digo más, y perdonadme la expresión, darle una hostia a este secretario bien dada, pues 40 euros de multa. Dársela a un policía municipal, con esto no estoy haciendo incitación a que nadie me pegue, cuidado, no se malinterprete, pero dársela a un policía municipal, 2 años de cárcel para arriba. Me lo tengo que pensar. ¿Por qué? Porque ellos son agentes de la autoridad. No solamente están uniformados, no solamente les hemos dotado de armamento para que nos defiendan en aras a la seguridad, sino que además la propia norma les pone al nivel de las personas que estáis en esta sala, de los concejales, por ejemplo. Y tienen, como vosotros, un plus de protección. Y además me parece bien que así sea. ¿Problemas de seguridad a estas alturas? O sea, ¿de qué estamos hablando? Claro, cuando la agencia dice es que esto va a estar publicado en Big Data, bajo otro prisma, pero sale la misma información y, por lo tanto, vas a tener el riesgo de que cualquier desalmado te pueda dirigir un correo electrónico. Digo, sí, yo todas las mañanas dedico pues un par de minutos, el fin de semana pues a lo mejor llego a 5, a limpiar correo indeseado que me llega pues absolutamente de todo. ¡Qué trabajo! 5 minutos limpiar e ir eliminando correos indeseados. Pero es que entre esos correos también me encuentro con gente pues que dice, jo, ¿y esto a quién le tocará? Y no tengo ni idea. Y además es que no tiene la obligación el ciudadano de saber quién tiene que encargarse de lo suyo. Y lo tiene fácil. Dice, bueno, pues si tengo publicado un correo al alcalde, yo se lo mando al alcalde. Y luego el alcalde que diga a ver quién le toca. O, mira, oye, aparece ahí el secretario. Todos estamos acostumbrados, y más en la dinámica de tamaño de pueblos que tenemos en el conjunto de nuestro territorio y de nuestra comunidad autónoma, pues yo no tengo por qué saber si hay un técnico de calidad que se encarga de no sé qué, o un aparejador que se encarga de obras, sí, pero de estas o de aquellas no. Ah, pero de suelo, mira, que se lo mando al secretario y luego el secretario que reparta. Bueno, pues esa tarea también es de servicio público. Estamos dando un servicio público a los ciudadanos. Les estamos facilitando la entrada de nuestra relación. Bueno, ya veo que me estáis mirando mal y creo que además estáis legitimados para hacerlo, así que voy a acelerar un poquito, ya lo sé, lo digo con cariño. Claro, a mí qué es lo que me preocupa de todo lo que está pasando. En una de las anteriores ocasiones cuando hablaba de esto decía que nos ha tocado, lo siento, nos ha tocado ser los primeros y lo que ocurre con los primeros, como en el monte, en nieve, abrimos huella, cuesta, sufres, pero estás facilitando el tránsito. Yo creo que tenemos que, y es lo que os pido, mantener la tensión, mantener, si realmente si estamos convencidos de lo que estamos hablando, porque si no es así, lo mejor es que nos retiremos. Pero yo creo que aquí nos estamos jugando mucho. No es el Ayuntamiento de Hermo el que se está jugando una sanción y un importe determinado y que eso pueda afectar a nuestro, entre comillas, prestigio, qué malos somos, sino que creo que nos estamos jugando algo mucho más importante a nivel global. No quiero parecer presuntuoso diciendo incluso de país, pero yo creo que aquí el problema está en que el legislador, como en tantas otras ocasiones, ha sido cobarde, ha sido pusilánime. Y esto de la información no lo ha puesto al nivel
de la protección de datos. Es verdad, una tiene una protección orgánica y, por lo tanto, constitucional, y la otra es una ley ordinaria. Tiene una protección propia de cualquier norma de derecho administrativo. Y en esa colisión de intereses que siempre se va a producir entre la protección de datos y el acceso a la información, mientras no esté resuelto este problema, vamos a ir mal. Claro, a mí lo que me anima a proponeros lo que os he propuesto en el informe es que, en definitiva, en el ámbito internacional en el que nos estamos moviendo, porque si hablamos del Tribunal de Derechos Europeos, el Tribunal de Justicia Superior de la Unión Europea, la Carta de Derechos Políticos y Civiles de la ONU y toda la normativa de la UE va en la misma dirección, de reconocer que estamos hablando realmente de un derecho fundamental. Claro, ¿qué es lo que nos dice la experiencia? Y todos la conocemos. Y digo, ¿qué es lo que va a ocurrir cuando España sea denunciada? Digo porque en los tribunales europeos es el país el que se denuncia. Cuando sea denunciada en esta materia, por ejemplo, y que lo pueda denunciar el Ayuntamiento de Erma. ¿Por qué no? A la vista de que la resolución final fuera igual que la propuesta de resolución. Pues a lo mejor nos encontramos con una sorpresa tan agradable como que, afortunadamente, y no es una opinión personal, lo digo absolutamente convencido, menos mal que nos queda Europa. Ahora que se está cuestionando tanto el ámbito europeo, yo creo que el único marco que tenemos de defensa los ciudadanos y ciudadanas en cuanto a nuestros derechos, y más en materia de derechos fundamentales como el que estamos hablando, es precisamente la Unión Europea, porque sus tribunales están imponiendo a los tribunales nacionales, y tenemos ejemplos recientes, nuestro Tribunal Supremo, pero los tribunales superiores de justicia de distintas comunidades autónomas se han visto obligadas a aplicar normativa que venía del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Recuerdo las cláusulas suelo, por ejemplo, en las hipotecas que concedían los bancos, que recientemente se han anulado. Pero, y en el ámbito que más directamente incluso nos acerca como administración pública, el último, de apenas hace 2 meses, en las que se ha dicho los derechos de los trabajadores fijos y eventuales o interinos o no sé qué, olvídese de zarandajas y adapte usted su legislación, porque todos tienen los mismos derechos y sobre todo en este ámbito y en esta materia. Pues bueno, yo estoy confiado. Lo que pasa es que esta es una ley que tiene todavía muy poco recorrido, todavía no ha sido aprobada, todavía no hemos sometidos a la prueba de combate de eso que verbalizamos todos y decimos sí, 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 transparencia, cuando ha llegado el momento, o todavía no ha llegado suficientes momentos de enfrentamiento y de encontronazo y de conflicto como para que ese, digamos, valor se nos haya aprobado. Yo creo que esta es una prueba y tenemos que tomarla en ese sentido. Por eso, lo que, sin perjuicio de las alegaciones que hemos transmitido, también lo que le decimos a la agencia, ojo, somos conscientes de que somos una administración pública, nosotros no somos una cuadrilla de amigos ni unos delincuentes, nos regimos por el principio de legalidad. ¿Eso qué quiere decir? Que desde ahora ya declaramos que cualquiera que sea la resolución la vamos a acatar sin ninguna discusión, sin perjuicio después recurrirla, pero desde el primer momento la vamos a acatar y en principio y en aplicación también del principio de colaboración institucional también decimos que esa resolución no solamente la vamos a acatar, sino que desde este mismo momento, dado que es razonable pensar que la resolución que se dicte finalmente, yo no espero cambios. Entonces, como no espero cambios, lo que hemos iniciado ya ahora es la parte técnica para la arquitectura que habíamos construido en este ámbito, desmontarla. De tal manera que cuando llegue la resolución nos dará, tal y como se anuncia, un plazo de 1 mes para cumplirla. Bueno, pues como sabemos lo que nos cuesta hacer ciertas cosas, pues siguiendo instrucciones de la alcaldía, lo que hemos hecho es ya iniciar los trabajos para que cuando llegue la resolución no tardemos más allá de 4 o 5 días, 1 semana, 10 días como máximo, el poder cumplirla. Y al mismo tiempo también lo que hemos hecho es poner a disposición de nuestro personal. El pasado viernes se comunicó a todo el personal esta situación, en qué situación nos encontrábamos, y se abrió la posibilidad de que quien quisiera de manera libre, voluntaria, inequívoca, aquí no se fuerza absolutamente a nadie, pudiera prestar su consentimiento para que se publiquen sus datos. Lo mismo que estamos haciendo ahora, que se mantenga.
Yo he aprovechado pues, para en el propio escrito del informe decirlo en la parte que a mí me afecta, que por supuesto mis datos yo no quiero que se quiten, mis datos yo quiero que sigan ofreciéndose a los ciudadanos porque me parece importante que tengan conocimiento. Mientras yo sea funcionario de esta casa, mientras luego el día que me vaya, y lo que he dicho siempre, mi domicilio particular, si estoy casado, soltero, felizmente o no, eso no aparece para nada, no tiene por qué estar. Pero más allá de decir cuál es mi correo, qué responsabilidad, ¿no? Terrible. Bueno, con esto quiero acabar. Yo creo que no es una posición dominante ni tan siquiera en el conjunto de nuestra Administración lo que aquí estoy diciendo ahora, pero sí que me parece muy importante que precisamente esto pueda servir pues, para ir generando ese clima, ¿no? Porque todo lo que sea por unas vías de hecho, empezar a establecer restricciones a una normativa que se pretendía de transparencia, lo que puede ocurrir es que al final esto se convierta en una ley de opacidad. Es decir, y yo no puedo evitar, cuando veo que pasan todas estas cosas, pues recordar aquello de, ¿os acordáis?, de Lampedusa y la obra del gato pardo, ¿no? Pues que al final esto sea pues una también obra gatopardesca y que al final se cambie lo que haya que cambiar para no cambiar absolutamente nada, porque seguimos siendo, pues eso, todo para el ciudadano, pero sin el ciudadano, ¿no? Cuestionando algo tan fundamental como es esta parte. Yo creo que es importante que demos un paso al frente, que sin esperar a que esto lo vayan resolviendo los tribunales, nosotros tengamos una posición proactiva, porque, insisto, y con esto ya acabo, si en el momento en que ocurra algún ciudadano pide informar de quién es el que le diga, quién es el secretario, y yo le voy a tener que contestar acogiéndome a la propuesta de resolución hasta ahora de la instructora de la VPD, que no le voy a poder informar porque con esa información afecto a la intimidad del secretario o a su seguridad, pues bueno, pues prefiero ponerme una vez rojo y no 100 colorado, porque es que las risas se pueden ir hasta en Algeciras. Bueno, y con esto ya, pues simplemente agradeceros el que me hayáis prestado esta atención y pediros, pues una vez más, el compromiso de que realmente sigamos siendo una administración comprometida, que nos lo creamos y que lo que hagamos sea porque realmente estamos convencidos. También digo que si no estamos convencidos, lo mejor es que nos retiremos. Gracias. Gracias, José Antonio. Javi, Fernando, Paul, Paul. Bueno, básicamente, bueno, le has dado mucha pasión, José Antonio. Yo, efectivamente, hace ya muchísimo tiempo que creo que estamos ante una problemática donde empezamos a vislumbrar que no somos todos homogéneos, no todos pensamos lo mismo, todos tenemos diferentes necesidades, diferentes problemáticas y que existen muchas discusiones y que todos tenemos nuestras propias contradicciones, todos y cada uno de nosotros. Cuando hablamos del debate, por ejemplo, entre seguridad y privacidad. Muchas veces apelamos a la seguridad, pero luego, desgraciadamente, cuando hay que poner medidas para efectivamente tratar de reforzar esa seguridad, automáticamente hablamos de que están atentando con nuestra privacidad. Y yo creo que aquí, bueno, de hecho, cuando se está hablando del business consumer que has estado hablando, joder, yo no conozco un business que no haya un consumer. Y desgraciadamente, en muchas de las ocasiones se dan soluciones distintas en función de si realmente el negocio y el consumidor es exactamente distinto, como si hacer negocios fuera una cosa prohibida o fuera una cosa, no sé, efectivamente, yo ahí no puedo decir otra cosa. Pero realmente lo que tengo muy claro es que hace más de 3 años algunos en esta organización dijimos que la transparencia había venido para quedarse, pero que habían venido para quedarse no para los 17 presentes, no solo para los políticos y políticas, es que la transparencia ha venido para quedarse para los medios de comunicación, ha venido para quedarse para los funcionarios y funcionarias, ha venido para quedarse para cada una de las personas que ejercen presiones legítimas, y cuando digo legítimas estamos hablando de empresas, estamos hablando de asociaciones, estamos hablando de colectivos, estamos hablando de todo el mundo. Es decir, la transparencia ha venido para quedarse para todo el mundo, no solamente para los corporativos, políticos y políticas, e incluso para los funcionarios y funcionarias, efectivamente, para cuando realmente en muchísimas de las ocasiones hay que prestar servicios y hay que prestarlos de una manera eficiente, pues el ciudadano y ciudadana tiene la obligación y tiene además el derecho a exigir que se les preste ese servicio de una manera eficiente. Efectivamente, por parte nuestra, lo que hemos dicho, efectivamente, que es que hay que cumplir la legalidad y, en consecuencia, en base a lo que se ha manifestado, hay que cumplir con la legalidad.
Pero desde luego que vamos a ser proactivos por la transparencia porque no lo creemos, porque realmente estamos absolutamente convencidos de que hay que seguirla trabajando y que desde luego haremos cualquier tipo de elemento que haya que trabajar con instancias superiores, y si hay que ir a Europa se irá a Europa, pero desde luego creemos que el derecho a la transparencia es un derecho de los ciudadanos y ciudadanas y que efectivamente hay que trabajarlo. Y efectivamente esto pasa en muchas de las ocasiones cuando abres camino, efectivamente esto suele pasar, es muy habitual, es muy normal. Y a veces, pues efectivamente, te lleva a desazones, te lleva a situaciones complejas, porque realmente todos hablamos efectivamente mucho de la transparencia, pero luego, cuando llega el momento, uy, no, pero mis datos que estén protegidos. Ya, pues bueno, esas son algunas de las contradicciones que como sociedad tenemos y que como sociedad vamos a tener que resolver y que tendremos que buscar un término medio, que será difícil encontrarlo, entre la transparencia y la protección de datos. Pero precisamente lo que tenemos que es que seguir trabajando en ello, y salvo que los demás me digáis una cosa contraria, nosotros por lo menos somos partidarios de trabajar por esto de la transparencia y en consecuencia pues vamos a seguir trabajando y iremos a las instituciones que hayan que ir precisamente para hacer valer este derecho. ¿Alguna consideración? Siguiente punto del orden del día. Gracias, José Antonio. Siguiente punto del orden del día, el quinto. Información sobre esquito de Gaztelu Ampa Guraso Elkarte A, presentado por Paul Yarza Aguirre Gómez Corta. Paul. Bueno, denoi. Bueno, lo primero de la presentación, la información la presenta Gaztelu Ampa Guraso Elkarte A, pero no la presento yo, la presenta EH Bildu. Normalmente yo represento EH Bildu y o sea, a mucha gente le ha extrañado que haya aparecido mi nombre y no EH Bildu como representante. Bien, en el escrito que presentamos, en nombre de AMPA Gaztelu, queremos trasladar al ayuntamiento pues, una dificultad que estamos viendo en el Instituto de Ermua en cuanto a la manera en que se está gestionando el desarrollo del proyecto del instituto. Hay como en el escrito que yo os pasé, empezamos diciendo pues, que el asunto viene dificultado notablemente por el correcto funcionamiento de nuestro centro, por el hecho de que en estos momentos el Instituto de Ermua está gestionando una administración, está gestionando cuatro espacios distintos. Unos son los de bachiller que están en el Instituto de Arrabe, donde compartiendo con la Uni Ibar Ermua. Otros están, el DBH está en lo que es el edificio de Ernaitasuna y Castola, y tercero y cuarto, primero y segundo están en lo que es en el edificio de Ongaray y Sola. Y luego están laboratorios y algunos aspectos optativos están en Gurechea. Entonces, la dificultad que entraña que profesorado y muchos recursos estén distribuidos en varios espacios y teniendo solamente una gestión. Entonces, esto en lo que es en el AMPA Gaztelu, bueno, pues hacen un poco una descripción secuencial de los hitos que se han producido durante los 2 últimos años a consecuencia de la unificación administrativa. Y bueno, pues nos indican en un primer momento que las APAs de ambos centros autorizaron la fusión y una vez constituido el nuevo centro procedieron a su disolución y a la construcción de nuevo AMPA, que es el Gaztelu. En segundo lugar, se constituye el nuevo Ermua Instituto y las anteriores direcciones de los centros se fusionan en un nuevo equipo directivo. El tercer hito se realiza en el curso 2015-2016 ofreciendo bachiller y se constituye un grupo de este año que cursaría segundo año en el nuevo edificio. Entonces, como he dicho antes, son 4 ubicaciones diferentes para un mismo centro que entrañan muchas dificultades y entonces el desarrollo del nuevo proyecto pues ve en cuestión el éxito de ese proyecto pues porque se comparte edificio, porque creen que se debe de compartir el edificio para optimizar recursos. Se debe compartir el profesorado sin tener que andar desplazándose de un edificio a otro, compartir laboratorios y espacios deportivos, ya que en Aitasuna y Castola no se puede practicar deporte, tienen que bajar al polideportivo de Ermua. Y bueno, y esto físicamente hoy por hoy es imposible si no se utiliza en el edificio Errabe, que es donde quieren situarse el bachiller.
Hace 2 años, cuando se echó a andar, se habló con la delegación del Gobierno Vasco de Educación, tuvimos el visto bueno de ellos y es por lo que se fusiona el proyecto y se empieza a andar. La última reunión ha sido este septiembre, creo que fue el día 6 o el día 8 así de este septiembre. Tengo que decir que anteriormente Pauli, la directora del instituto, el año pasado ya había cursado al director de centros, a la delegación, que nos explicara cómo iba a quedar la situación de las aulas durante el 2016-2017, durante el curso este, porque no conocíamos cómo iba a quedar todavía. Teníamos esa dificultad. Pauli ya cursó eso en febrero. Yo creo que, si no recuerdo mal, por lo menos 8 veces repitió ese email a delegación sin obtener ninguna respuesta. En mayo yo estuve con Araujo hablando del tema este. Al final, bueno, pues Araujo me dijo que era un tema político y que ahí no podíamos hacer gran cosa y lo dejamos aparcado ahí. Finalmente llegó la respuesta del gobierno, de la delegación del Gobierno vasco a una reunión, pues ya os digo, el 6-8 de septiembre, cuando ya el curso ya había empezado, y la respuesta que se nos da en esa reunión se dice que, bueno, nos trasladan el hecho de que el bachiller en Ermua, en ese edificio concreto, pues que está de prestado, ¿no? Que mientras la FP siga cursando estudios en ese edificio, pues que lo que es DBH pues no se va a incorporar a ese edificio. Entonces, entendemos que el proyecto queda en cuestión, porque entendemos que con estas dificultades pues es difícil tirar para adelante, y es por eso que se solicita al Ayuntamiento pues, que se implique públicamente con el proyecto y con el apoyo para la unificación del centro en lo que es el edificio Arrabe. Esto es lo que queremos trasladar al Ayuntamiento y es lo que queremos que el Ayuntamiento se posicione y nos, de alguna manera, obtener alguna respuesta. José Luis. Buenos días a todos y a todas. Por lo menos la duda que tenía yo respecto a quién había presentado el informe o la petición por parte de Gaztelu, la has aclarado que no es Pau, sino que es Bildu. En el mes de mayo, cuando estuvimos hablando tú y yo también, Paul, recordarás que tú ponías, o yo aprecié como que había un problema gordo. Yo estuve hablando con Pauli personalmente y el problema no era tal gordo, sino que palabras de Pauli, no está escrito, pero creo que ella no creo que diría lo contrario. Uno de los acuerdos o de lo que delegación había dicho, que esto iba a ser paulatinamente y siempre y cuando hubiera sitio donde se quiere ubicar, que en este caso es lo que ahora denomináis Erreba o Reval, que es lo que es las dependencias del Instituto Eibar Ermua. Yo también lo que hemos hecho, y creo que está en mi responsabilidad como responsable, digamos, de educación del Ayuntamiento de Ermua, me puse en contacto con la dirección del centro, estuve con Nima, la directora, y con Itziar, me parece que es la secretaria, estuvimos Leire y yo, estuvimos más que nada para que corroborarían si realmente lo que dice el AMPA es lo que ellos también piensan. Evidentemente piensan lo mismo. Reconocen que se ha ocupado ya un espacio, que ya hemos dado un paso, pero que la idea era del desembarco, digamos, entero de la ESO a lo que es el IES Eibar Ermua. Cosa que, según ellos, pero claro, el problema es que no está nada por escrito, según ellos se les dijo en Delegaricha o en delegación del Gobierno vasco que no había ningún problema, y después de septiembre es verdad, por lo menos lo que me han dicho ellas a mí, que el director de FP dijo que mientras en el Instituto Eibar Ermua exista demanda de formación profesional, no se podía desembarcar lo que es la ESO del IES Ermua. Hasta ahí de acuerdo. Yo me comprometí con ellas a que desde el Ayuntamiento íbamos a dar, primero que íbamos a tratar el tema, evidentemente, por una petición,
y después que desde el ayuntamiento íbamos a dar los pasos que creemos que son pertinentes, como que es pues ver la versión, pero con taquígrafos, además, nada de esto, de delegación de educación del Gobierno vasco para ver qué tiene que decir ante esto y dejándoles entrever que teníamos un inconveniente ahora, que son las fechas. A nadie se le escapa que si es verdad que ayer todavía se va a firmar un acuerdo entre PSOE y PNV para gobernabilidad de esta autonomía, y a nadie se le escapa que va a haber cambios, creo yo. Entonces, en lo que no procede, nosotros ya hemos hecho la petición a Delegación de Educación del Gobierno vasco para que se nos tenga en cuenta y que estemos en una reunión, pero yo creo que hasta que no se conforme el Gobierno, hasta que no se conforme quién va a ser el próximo director, si es que se habría cambios o tal, pues tendremos que esperar. ¿Con esto qué quiero decir? Que nosotros estamos dispuestos por supuesto, a velar por los intereses de todos los ciudadanos de Ermua, de un lado y de otro, pero también que entendemos que tenemos que esperar pues, a que se confluya en estos temas que estoy diciendo, con estas hándicaps que se pueden estar ahora o incógnitas, y una vez que eso, pues hablaremos otra vez del tema, pero no puede ser para hoy ni para mañana, sino que tenemos que esperar a ver realmente los pasos que se dan. Fernando, Hall, Paul. Sí, en el mismo escrito también nosotros ya decimos que los cambios ya sabemos que no se pueden hacer de un día para otro ni de un año para otro. Pero sí lo que el APA y la administración del instituto, lo que sí quieren aclarar un poco es cómo van a transcurrir estos próximos años, porque ellos también van a lanzar la matriculación del año 2017-18 y no van a saber si van a tener espacio o no van a tener espacio, si les va a condicionar de alguna manera o no les va a condicionar. Entonces, bueno, el nuevo gobierno vasco ya se habrá constituido, pero yo sí creo que yo creo que igual deberíamos de crear alguna comisión de seguimiento para que tanto el centro como APAS, como nosotros estemos un poco informados de cómo se están llevando a cabo las gestiones y de cómo va el tema para adelante, porque no podemos perderle vista a este tema. Bueno, no sé, yo mismamente, si quieres, te contesto. Es indistinto si se crea una comisión o no. Desde luego, de todos los pasos que vayamos haciendo, como hemos hecho en cualquier otro tema y cualquier otro asunto, desde luego vais a estar puntualmente informados, sin ningún género de duda, ningún problema. O sea, nosotros ya hemos hecho esa solicitud a la Delegación de Gobierno Vasco. En cuanto se constituya y sepamos quiénes son los responsables, quién van a ser los responsables de educación, nuestro compromiso va a ser tratar de hacer todo lo posible por mantener esa reunión, y desde luego vais a estar puntualmente informados, tanto los APAS como todos los grupos aquí. Sabéis que además, por deferencia, lo primero se suele informar aquí, luego se suele informar al resto, o sea, sin ningún tipo de problema. Sí, yo no sé si Idoia, como representante del APA, quiere apuntar algo más o simplemente... Tienes que usar un micrófono. Es que por el tema de la transparencia, pues ahora grabamos todo y... Perfecto. No, nosotros lo único que queremos en calidad de padres de usuarios del centro es que nos digan, nos informen de algo, porque la información, que cierto es, escrito no hay nada y es lo que nos pasa a nosotros, que unos nos transmiten unas cosas, otros te transmiten otro y al final te quedas en el medio y dices, bueno, aquí hay un proyecto supuestamente, hay unos centros que funcionan peor que antes, desde luego, porque ahora mismo están casi precarios, los profesores pasan de un sitio a otro, los alumnos, unos están en un lado, otros en otra, bueno, está todo desmantelado y al final no tenemos tampoco ninguna seguridad ni nada por escrito de que eso realmente va a ir para adelante. Paulatinamente, lógicamente nadie pretende que se haga de la noche a la mañana, pero sí por lo menos que haya una intención de hacer o que se vea que en el futuro algo va a venir, porque de momento la última noticia era que estamos de prestados de bachiller en el instituto de arriba. Entonces, joder, oyes eso y dices, bueno, pues no sé, entonces sí, que van a pasar los años y bachiller, pues igual si solo se queda en un aula o dos, igual nos dejan, pero desde luego eso nos dijeron que para nada. Entonces, queríamos eso, por lo menos que nos mantengáis informados si se va a hacer algo o si se puede saber algo al respecto. Gracias. Digo, igual hay que decirlo aquí ahora,
igual hay que decir aquí ahora, vamos a ver, con el nuevo equipo de gobierno que tenemos conformado en el Ayuntamiento de Orma, una de las cosas en aras al tema de la participación, sobre todo de todos los grupos políticos, se dijo en su día que cada consejo escolar iba a estar representado por un grupo político. Es decir, ¿con esto qué quiere decir? Que Paul Yarza va al consejo escolar como Ayuntamiento de Orma, no como Bildu, eso que quede bien claro. Pues digo porque como al final el escrito lo mete Paul Yarza, pero resulta que no es Paul Yarza, porque es de Gaztelu, pero al final resulta que es de Bildu, eso conviene aclararlo. Cada grupo político está representado en un colegio educativo. Eso que quede claro, ¿eh? Ya los casos, gracias Idoia, y desde luego lo que vamos a hacer, efectivamente, tal y como estamos comentando, estamos hablando de una competencia que es del Gobierno vasco y que lo que vamos a hacer, lo primero es ver quién conforma en este caso el Departamento de Educación, pues nos pondremos en contacto, intentaremos mantener esa reunión y los mantendremos puntualmente informados para tratar de ir buscando soluciones de cara al futuro. ¿De acuerdo? Sexto punto del orden del día es información sobre declaración institucional del Día del Euskera 2016, presentado por el Partido Socialista Euskadi Euskara. Agur. Egunon guztioi, buenos días a todas y todos. Abenduaren 3an Euskararen nazioarteko eguna ospatzeko Eudelek beti bezala udal guztioi proposamen bat bidali du. Adierazpen honen bidez Euskarak gure gizartean bizi duen garapena eta izan duen hazkundearen garrantziaren berri ematea da. Euskarak izan duen zabalkundea gizarte osoaren nahi eta ahaleginari esker gertatu da, hau da, konpromiso publiko eta pribatuari esker eta kolektiboa askoren ekimenaren esker. Baina, oraindik Euskarak gizartean egoera desberdinak bizitzen ditu eta horregatik gure bi hizkuntzen arteko desberdintasun sozialera iristeko urratsak ematen jarraitu behar ditugu. Horregatik gure buruari galdera bat egitera gonbidatzen digute. Zer egin dezaket nik Euskararen alde? Eta galdera bera herritar guztiei eta gizarte eragileei egiten gonbidatu nahi ditugu. Denok, honen inguruan hausnarketa egin dezagun, guztion ekarpenak baliagarri eta onuragarri baitira Euskararen bizi berritzerako eta guztion arteko elkarbizitza sendotzeko. Con motivo de la celebración del 3 de diciembre, el Día Internacional del Euskera, Eudel nos ha enviado un modelo de declaración institucional a la que nos invita a adherirnos. Esta declaración pone en valor el desarrollo y crecimiento que el euskera ha experimentado en nuestra sociedad, pues gracias al compromiso público, privado y colectivo, pero en el que todavía queda camino por recorrer hasta llegar a una igualdad social entre las dos lenguas oficiales en lo relativo al uso. Para ello, este año nos invitan a que nos hagamos una pregunta. ¿Qué puedo hacer yo por el euskera? Y que esta misma pregunta se la hagamos a la ciudadanía y a los agentes sociales para que recapaciten y aporten su granito de arena para reforzar en la revitalización del euskera. Es que ricasco. Gracias, Bea. Javi. Fernando. Tanto el séptimo como octavo punto, damos la bienvenida y agradecemos la presencia a David Henares, a Benjamín Palacios y a Tere, que vamos a tratar los dos siguientes puntos del orden del día. El séptimo es el de propuesta de resolución sobre aprobación inicial del convenio urbanístico a suscribir con la mercantil Tenneco Automotive sobre modificación del Plan General de Ordenación Urbana en el ámbito de Ureta. Trajimos este punto a comisión informativa, dimos las explicaciones, os entregamos toda la documentación que era pertinente, hemos estado a vuestra entera disposición para aclarar cualquier tipo de duda. No sé si tenéis algún tipo de pregunta, alguna duda. Javi, Fernando, Julen, Paul. Pues si no, pasamos a votar. ¿Votos a favor de la propuesta de resolución? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? El octavo punto del orden del día es propuesta de resolución sobre aprobación inicial. Perdón. Julen y Javi. El octavo punto del orden del día es propuesta de resolución sobre aprobación inicial de la modificación de la ordenanza reguladora para la transformación de locales en planta baja en vivienda.
Quizás igual no os acordáis, es un punto que se trajo a comisión informativa ya antes de verano, yo diría que probablemente abril, mayo puede ser, aproximadamente, referente a una ordenanza que en su día se llevó a cabo una aprobación y que como consecuencia del desarrollo de nuevos ámbitos lo que trata es un poco de regular la posibilidad de que locales en planta baja que tengan dificultades para poder tener algún tipo de uso desde el punto de vista comercial, pues tengan alguna posibilidad de, en un momento determinado, de poderlo convertir en vivienda. Todo ello responde a una ordenanza que se aprobó ya en su día, en el año 2005, es decir, hace ya más de 10 años. El Partido Nacionalista Vasco nos planteó la posibilidad de ver que estudiáramos, como había en otros municipios, el hecho de establecer un precio máximo. Lo que hemos hecho ha sido un estudio. Creo que os hemos remitido la documentación referente a varios aspectos que yo creo que son importantes y cualquiera de las aclaraciones tenemos aquí a los técnicos para que nos las puedan explicar. Pero yo creo que hay 3 aspectos importantes. El primero de ellos es, como podéis ver, en más de 10 años ha habido apenas 35 licencias de las que se han solicitado. En consecuencia, creemos, y durante esos 10 años estamos hablando desde el año 2005, en consecuencia estamos hablando del periodo donde ha habido burbuja inmobiliaria, donde ha habido crisis económica y financiera, y que en consecuencia creemos que no ha sido un elemento que haya favorecido la especulación en ninguno de los casos. El segundo de los elementos más importantes, y este sí yo lo puedo explicar bastante detenidamente, ya que mucho de las viviendas protegidas de VPO que las personas tratan de vender en un momento determinado, hay que darle salida y no es fácil la tramitación a la hora de llevar a cabo la salida de las mismas. En este caso habría que aprobar una ordenanza de vivienda tasada, en otra ocasión habría que establecer cuáles son las condiciones, habría que establecer cuál sería ese precio máximo. La persona en cuestión, y esto al final termina siendo la persona en cuestión, tiene que buscar a una persona que reúna los requisitos de vivienda tasada para podérsela vender. Posteriormente, todo eso también causa efectos en el registro de la propiedad, con lo cual quiere decir que es un trámite bastante complejo. No obstante, por nuestra parte vamos a seguir abiertos a que en cualquiera de los casos y a revisar esta ordenanza en cualquiera de los casos si viéramos que efectivamente se da una situación distinta de la que pudiéramos prever. Y traemos hoy a propuesta de resolución. Javi, Fernando, Julen, Jol. Egunon Danori. Sí, cuando se presentó este cambio de normativa, pues éramos conscientes de que el objetivo fundamental era, en determinadas zonas del pueblo donde no estaba previsto que estos bajos se pudieran convertir en viviendas, incluirlos en esa distinta zonificación, y pensamos que era una oportunidad también de ver o de incorporar lo que en otros pueblos están haciendo a efectos de poner unos precios máximos a los bajos que se convirtieron en viviendas. Bueno, a la vista de ese informe y sobre todo fijándonos en los números, estamos hablando de 35, pues creemos que ahora la prioridad sería el que en cualquier parte de este pueblo se pueda saber si un bajo se puede convertir en vivienda o no. Y vistas las inconvenientes que esto supondría tanto para comprador como para vendedor, lo que creemos es que, bueno, en este momento esto debiera ser una cosa que avance. Eso sí, pues poniendo, como has dicho tú, la lupa en los 2 próximos ejercicios, 2017 y 2018, y si efectivamente ese número de viviendas o bajos convertidos en vivienda por año pues aumenta espectacularmente o empieza a haber un número importante de ventas, bueno, pues se podría o revisar otra vez lo que en el informe se habla de situaciones como las de Basauri o la de otros pueblos donde, bueno, pues han optado por un sistema distinto, más sencillo. También es cierto que en pueblos pues no de la entidad de Ermua, del número de habitantes de Ermua. Entonces nosotros entendimos en ese momento que nuestra labor era, bueno, pues velar por que se respeten todas las posibilidades en una situación como esta. El informe pues deja claras algunas cuestiones y, bueno, pues en este caso creemos que lo prioritario es que cualquier pueblo de Ermua, o sea, cualquier bajo de cualquier calle de Ermua pues esté dentro de la posibilidad de que se pueda convertir y que luego ya quede en manos de un posible comprador y un posible vendedor, pero no creemos que en este caso lo prioritario sea establecer esa cantidad máxima. Bueno, sí, efectivamente, yo creo que siempre suele ser interesante y suele ser bueno pararse en un momento indeterminado, estudiar, revisar las cosas y ver efectivamente qué es lo que puede suceder en el futuro, donde lo relevante no solamente es el número de locales que se den salida, que en definitiva eso es también uno de los objetivos, el hecho de poderle darle una salida a esos locales para darle seguridad al resto de los vecinos que viven en esa comunidad, pero sobre todo y fundamentalmente a ver qué precio de venta también se produce, ¿no? Ese es un poquitín el acto de vigilancia que tenemos que hacer un poco en el sentido de evitar que en un futuro se pudiera vender a un precio muy superior a lo que pudiera ser el mercado, ¿no? Y en eso vamos a estar de acuerdo y lo vamos a revisar.
Pasamos a votar. ¿Votos a favor de la propuesta de resolución? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues creo que no hay nada más. Nada, muchísimas gracias a todos y a todas.